Doctora Silva, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Pamela. Cadena perpetua, suponemos nosotros que es lo que corresponde. Este sujeto era su expareja, con absoluta premeditación y alevosía, le prende fuego, porque las cámaras de seguridad también han registrado cómo, luego de haber estado discutiendo, conversando, ahí donde ocurrieron los hechos, él se dirige a un grifo, compra el combustible, regresa, la rocea y la quema, y luego lo vemos huyendo. Entonces, ¿es lo que corresponde? ¿Es esa la condena que corresponde? El feminicidio en el Perú está tipificado desde el 2013 y tiene penas recientemente incrementadas. Tenemos penas mínimas de 25 años y para un caso como este que se encontraría en la modalidad agravada, ¿no?, de actuar correctamente y proveer todos los elementos probatorios que no solamente muestran el feminicidio, sino también las agravantes, tendríamos pues 35 años como mínimo, ¿no? Y la posibilidad de cadena perpetua. La posibilidad de cadena perpetua, ¿cómo aplicaría? ¿Qué debe confluir para que reciba la pena más severa, que es cadena perpetua? Se tienen que configurar dos circunstancias agravantes, ¿no? La crueldad, en este caso, la estaríamos ya visualizando, ¿no?, con todos los videos que hemos, y además con las consecuencias lesivas tanto a la integridad y el sufrimiento que se le ha causado físico y psicológico mientras se mantuvo con vida la agraviada y luego pues terminó falleciendo. Entonces estamos frente a un feminicidio que presentaría doble agravante, con lo cual pues estaríamos ante una cadena perpetua, ¿no?, de acuerdo a lo que el Código Penal señala. Ahora, las cadenas perpetuas también tienen en nuestro país y también eso es importante visibilizarlo, ¿no? Son 35 años en los que a los 35 años, digamos que se efectúa una evaluación del condenado. Entonces, aquí también es bien importante señalar que el feminicidio se persigue con las penas más graves, pero también está exenta de beneficios tanto premiales durante el proceso como penitenciarios. Entonces es muy importante que, por ejemplo, si se considera que este señor, se quiere considerar incorrectamente que este señor podría haber emitido una confesión sincera y que tendría por ello un beneficio, reducción de la pena, esto no sería correcto porque este señor ha fugado. Entonces no se configuraría ninguna confesión sincera. Adicionalmente, pues hay que considerar que se ha superado en nuestras normas lo que antes pasaba, que se reducía la pena por confesión sincera indebidamente también, y se reducía la pena también por terminación anticipada, porque ya todos los elementos estaban a la vista, ¿no?, del juez del tribunal que va a condenar. Entonces se reducían las penas cuando en realidad el trabajo lo hacen los operadores de justicia. Claro. Y lamentablemente pues vemos en informes como de la Defensoría que llegan a reducir las penas pues a menos del mínimo legal, ¿no?, a menos de 25 años, por ejemplo, en este caso. Tengamos mucho cuidado, a veces se quedan la vigilancia ciudadana de los medios se queda en la captura y no se sabe qué pasa más allá de eso, ¿no? Correcto. Creo que también es importante que podamos mantener la alerta y mantenernos vigilantes con el actuar de las autoridades en principio, principalmente en casos como este en la Fiscalía y el Poder Judicial. También la Policía Judicial, porque la captura tiene que ser mantenida y además también la Fiscalía tiene que dictar la prisión preventiva. Estamos en un delito con una gravedad mayor, la pena mayor a 4 años, tenemos elementos... Antes de entrar a esa etapa, porque quiero, a ver, doctora, si me permite, para ir paso por paso y subrayar. Se concurren que es un feminicidio agravado, con dos circunstancias evidentes: crueldad y consecuencias lesivas. Crueldad está largamente probado. Le rocea gasolina, le prende fuego. Esta mujer se convirtió en una antorcha humana y agonizó durante 6 días hasta que muere. Entonces, crueldad y consecuencias lesivas, termina muriendo por esta actuación. Entonces, suponemos nosotros que lo que pedirá el Ministerio Público para este sujeto es cadena perpetua. Y lo otro es, usted nos ha dicho, para estos casos está exento de cualquier beneficio penitenciario,
Tampoco aplica si este sujeto dijo, sí, lo confieso, yo lo hice. Aun cuando haya confesado, no va a aplicarle beneficios porque además fugó, y tampoco aplica la terminación anticipada. Sí, me allano a todo lo que ustedes digan. No, ninguna de estas figuras que pudieran reducirle la pena no aplican para este caso. Es correcto, eso es. Así es. Ya, ahora pasemos al siguiente paso, la actuación de los operadores de justicia, porque este sujeto ha sido detenido en Colombia y la madre de Katherine Gómez ha referido que las autoridades le han hablado de extradición. ¿Ese es el escenario o puede ocurrir que Colombia lo expulse en la medida que es una persona prófuga de la justicia que ingresó seguramente, además, ilegalmente a su país? Eso está por verse. Sí, la figura jurídica es la de extradición, pero contamos con instrumentos bilaterales interamericanos y también de Naciones Unidas que para delitos de esta gravedad pues facilita una cooperación internacional para el traslado de estas personas ya cuando llegan a ser detenidas. Por lo tanto, lo que hace falta aquí es un compromiso y voluntad de los funcionarios y funcionarias en Colombia para que se proceda con el envío. Ahora, esto lo tiene que activar, por supuesto, el Estado peruano, ¿no? Y allí es que tenemos que vigilar con mucha atención cómo es que procede la policía. Se ha dicho que la policía se ha trasladado a Colombia para hacer los procedimientos necesarios y poder traer a Tarache. Pues entonces lo que hay que exigir es que estos procedimientos sean céleres, tanto impulsados desde aquí como también promover y solicitar desde la opinión pública, desde los medios de comunicación a los funcionarios y funcionarias en Colombia que puedan efectivamente enviar a esta persona. Entonces no tendrían que ser procedimientos larguísimos, ¿no? Más bien tenemos aquí ya una investigación que cuenta con determinados elementos que son la necropsia, que es el video, que son incluso la propia confesión del señor Tarache allá en Colombia. Pues con ello tendríamos para sustentar que hay suficientes elementos para aquí en el país poder establecer una prisión preventiva. Y esto es algo que además también cumple con todos los requisitos de la extradición. Ya no necesita más tiempo para verificar ello, porque el delito de feminicidio como muertes de las mujeres por condición de mujeres está también tipificado de manera agravada en Colombia. También, en Colombia también, correcto. Entonces, por ello procede totalmente la extradición, que tiene que ser célere, inmediata. Si hay una actuación así, célere en las operadoras de justicia peruano y encuentran la misma disposición en Colombia para la extradición, porque entiendo que los procesos de extradición hay que armar un cuadernillo, hay que enviarlo a autoridad judicial colombiana que lee, hace el control y aprueba, o puede reducirse. ¿Cuánto tiempo puede demorar este procedimiento? Y como caso alternativo, ¿pudiera pensarse en una expulsión o esa figura no existe en Colombia para que todo sea mucho más rápido? Lo que pasa es que no se necesita una expulsión, o sea, porque además eso dependería mucho de la voluntad política de las autoridades de Colombia. Eso es algo que no depende de nosotros. Nosotros lo que tenemos, o en todo caso las autoridades peruanas, lo que tienen que exigir es que si el camino es la extradición, que ese es el camino que se ha establecido, con base en todos los instrumentos internacionales que son convenios entre países, ¿no? Tanto Perú, Colombia, como en el ámbito de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, con esos instrumentos es que puede fundamentar que estos trámites se hagan de manera inmediata. Esto también tiene que ver con debida diligencia reforzada, que es un estándar obligatorio para todos los países de nuestra región, ¿no? Incluido Colombia, cuando se trata de casos de violencia basada en género, como es este. Entonces, Colombia tendría que proceder también en atención a esta activación de la solicitud de extradición del Perú, pues con celeridad, porque hay que atender esta demanda legítima, además, de acceso a justicia de esta madre, de estos familiares, de Katherine, quien fue, pues, cruelmente asesinada por este hombre. Claramente, mientras este proceso
está en marcha, Tarache se queda detenido en Colombia. O sea, sí, definitivamente. Tiene que mantenerse detenido. Ya, ajá, hasta que sea extraditado. Y esto de las detenciones, solamente quisiera hacer un paralelo con el caso de Arlet Contreras. El Estado peruano es muy descuidado con la ejecución tanto de las prisiones preventivas como de las condenas, ¿no? En el caso de Arlet Contreras, hubo ya una confirmación por la Corte Suprema, por lo menos de uno de los dos delitos por los que estaba este señor condenado hasta la segunda instancia, y luego ya llega a la Corte Suprema. Entonces, la Corte Suprema dice que este señor tiene que estar en la cárcel por 11 años. Sin embargo, este señor se mantenía durante el tiempo en el que estaba vigente su condena en el tercer juicio, ¿no? Se mantenía en libertad y sin ningún mandato de detención, es decir, no se tenía que esconder. Entonces, aquí hay importancia también en cuanto a que estos mandatos de detención, cuando se trata de incluso condenas, ¿no?, se vencen. Entonces, hay que irlos renovando de manera que estos prófugos especialmente no tengan pues la libertad de andar libres, y también desplegando seguramente una imagen, una proyección de zozobra y de temor en las víctimas, ¿no? Enhorabuena que haga esa acotación para recordarle a nuestros televidentes el caso de Arlet Contreras, la mujer que fue arrastrada por los suelos, ¿no es cierto?, en un hostal en Ayacucho, ¿correcto? Ese es el caso, el que motivó toda la movilización de Ni Una Menos, ¿no? Correcto. La flagrancia, como en este caso, absoluta flagrancia, en este caso también, porque están los videos. Muy claras las explicaciones. Doctora Silva, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Buenas tardes.